¿Alguna vez se habían preguntado de qué está formada la materia? Bueno, en la antigua Grecia había dos teorías. La primera teoría propuesta en la antigua Grecia fue la teoría de Aristóteles, que decía que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra, y que estos elementos estaban unidos por el amor y separados por el odio. La segunda teoría propuesta en la antigua Grecia fue la teoría de Demócrito, que decía que la materia estaba compuesta por una partícula muy chiquita que se llamaba el átomo y era indivisible, no tenía propiedades y solamente se diferenciaba por su forma y su tamaño. Durante muchos años la teoría de Aristóteles fue aceptada por la sociedad, pero en el siglo XVI, durante la Ilustración, un científico llamado Lavoisier, que es llamado el padre de la química, comprobó que su teoría era falsa, ya que a través de una serie de experimentos comprobó que el agua no era un elemento, sino que estaba formado por 2 elementos: hidrógeno y oxígeno. Estarán preguntando cuál fue el primer modelo atómico científico, y ese fue el de Dalton. John Dalton fue un químico británico que basó su teoría en la ley de conservación de la masa y la ley de la composición constante. La ley de conservación de la masa dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley de composición constante dice que los compuestos químicos están formados por elementos en una proporción fija en masa. Dalton nos dijo que todo está hecho de átomos, que los átomos de un mismo elemento son iguales, que los átomos no se crean ni se destruyen y que las moléculas son combinaciones de átomos. Antes, la gente pensaba que los átomos eran como bolitas indivisibles, pero en 1897 Thomson descubrió que tenía partes más pequeñas. Para su experimento, Thomson usó un tubo de rayos catódicos, que básicamente es un tubo de vidrio con un gas y 2 placas metálicas, una negativa y una positiva. Al pasar corriente aparecía un rayo que siempre iba de la parte negativa a la positiva. Esto le hizo pensar que el rayo estaba compuesto por partículas negativas, a las que llamó electrones. Para explicarlo, creó el modelo del budín de pasas. Imagina que el átomo es un budín y los electrones son las pasas. Thomson pensaba que el átomo era una esfera con carga positiva y los electrones estaban incrustados dentro como pasas distribuidas en él. Así se mantenía el equilibrio eléctrico. Gracias a Thomson, hoy sabemos que el átomo no es una esfera sólida, tiene una estructura compleja con electrones y un núcleo, y su descubrimiento del electrón abrió la puerta para que los científicos siguieran profundizando en el mundo subatómico. En 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento que cambiaría para siempre la historia del átomo. Este experimento comprobaría que el átomo tiene un núcleo y se llamaría la lámina de oro. En este experimento, Rutherford, junto con Hans Geiger y Ernest Marsden, colocaron una máquina que disparaba rayos alfa hacia una fina lámina de oro. Lo esperado en este experimento era que los rayos alfa pasaran a través de la lámina de oro, pero en cambio, aunque algunos sí que pasaban a través de la lámina de oro, otros rebotaban, demostrando así que el átomo no era una sola bola de carga positiva con electrones de carga negativa, sino que debía tener un núcleo y que los electrones debían estar girando alrededor en órbitas. El problema con este modelo atómico es que para girar alrededor del núcleo, los electrones necesitarían consumir energía, y al quedarse sin esta energía, los electrones inevitablemente en algún punto colapsarían con el núcleo, lo que haría imposible la vida. Niels Bohr fue un físico danés de los más importantes del siglo XX. En 1913 se desarrolló un modelo del átomo que describía la estructura electrónica y la emisión de radiación. Los siguientes postulados sentaron las bases para la mecánica cuántica. Órbitas definidas. Los electrones se mueven en caminos específicos y fijos alrededor del núcleo del átomo, llamado órbitas. Cada órbita tiene un nivel de energía particular. Cuanto más lejos esté la órbita del núcleo, más energía tiene el electrón.
Cuantización de la energía. Los electrones solo existen en estas órbitas definidas y no en posiciones intermedias. Esto significa que su energía solo puede tomar ciertos valores específicos. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, absorbe o emite energía en forma de luz. Si sube a una órbita más alta, absorbe energía. Si baja a una más baja, emite energía. Las órbitas son estables y los electrones no pierden energía mientras se mantengan en esas órbitas. Estos postulados ayudaron a entender cómo se comportan los electrones en los átomos. El último tema que vamos a hablar hoy es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia las partículas más chiquitas, como electrones y fotones, y resulta que no se comportan como objetos normales. Pueden ser partículas y ondas al mismo tiempo, estar en varios lugares a la vez y hasta cambiar cuando las observamos. Los tres principios más importantes de la mecánica cuántica son la dualidad onda-partícula, que los electrones pueden comportarse como ondas y partículas a la vez, el principio de incertidumbre, que no podemos saber dónde exactamente está el electrón, y la ecuación de Erwin nos dice dónde es más probable que esté el electrón. Ahora sabemos que los electrones están en orbitales, zonas donde es más probable encontrarlos.